Bienvenidos a Ecos del Pasado, el canal donde desentrañamos los misterios de la historia. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo del oráculo de Delfos, un enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia del oráculo de Delfos se entrelaza con la mitología griega y la creencia en la conexión directa entre los dioses y el mundo mortal. Ubicado en las majestuosas laderas del monte Parnaso, este santuario sagrado fue dedicado al dios Apolo, considerado el dios de la profecía. Los antiguos creían que el espíritu de Apolo fluía a través del oráculo de Delfos, manifestándose en la figura de la pitonisa, una sacerdotisa especializada en el arte de la adivinación. Esta figura mística se encontraba en el corazón de los eventos proféticos que tenían lugar en el templo. La pitonisa, una mujer escogida entre las locales de Delfos, asumía un papel crucial en el proceso divino. Vestida con ropas ceremoniales y en un estado de purificación, descendía al adyacente templo de Apolo, donde se encontraba el mítico trípode, el asiento desde el cual pronunciaría sus profecías. Pero, lo que hacía al oráculo de Delfos aún más intrigante era la forma en que se recibían estas profecías. Se creía que la pitonisa inhalaba vapores misteriosos que emergían de una fisura en la tierra, conocida como la grieta del oráculo. Estos vapores, según la creencia, inducían un estado de trance profundo que permitía a la sacerdotisa conectarse con el divino. En este estado de trance, la pitonisa canalizaba las palabras de Apolo, revelando respuestas a preguntas sobre el futuro, la guerra, el amor y otros asuntos cruciales. La comunidad griega y los líderes políticos consultaban regularmente al oráculo en busca de orientación divina. Las respuestas del oráculo, sin embargo, eran a menudo enigmáticas y poéticas, lo que dejaba espacio para múltiples interpretaciones. Esta ambigüedad dio lugar a un constante debate sobre la autenticidad de las profecías y a la creación de mitos en torno a la sabiduría oculta del oráculo de Delfos. El éxtasis profético, con sus elementos de misticismo y conexión directa con lo divino, convertía al oráculo de Delfos en un lugar único y venerado en la antigüedad. Pero, ¿cuál era la verdadera naturaleza de estos estados alterados de conciencia? ¿Eran resultado de fenómenos naturales o algo más sobrenatural? El oráculo de Delfos, a través de la pitonisa y sus profecías enigmáticas, desencadenaba un constante desafío intelectual entre aquellos que buscaban entender el significado detrás de las palabras divinas. La interpretación de estas profecías se convirtió en un arte y una ciencia en sí misma. Filósofos y eruditos de la antigüedad se sumergieron en debates intensos sobre la autenticidad y el significado de las profecías. Algunos sostenían que las palabras eran una comunicación directa de los dioses, mientras que otros argumentaban que la interpretación recaía en la comprensión humana y sus creencias. La historia registra numerosos casos donde las profecías del oráculo se cumplieron de maneras inesperadas, lo que alimentaba aún más la fascinación y la creencia en el poder divino del santuario de Delfos. A medida que exploramos los enigmas del oráculo de Delfos, nos encontramos con un sinnúmero de misterios que han resistido el paso del tiempo. Estos enigmas sin resolver han desconcertado a historiadores, arqueólogos y científicos, añadiendo una capa adicional de intriga al santuario de Delfos. Uno de los misterios más persistentes es la naturaleza de los vapores que emanaban de la famosa grieta del oráculo. Se ha especulado que estos vapores contenían sustancias alucinógenas, como etileno, que podrían haber inducido el estado de trance en la pitonisa. Sin embargo, la composición exacta de estos vapores sigue siendo desconocida. La ubicación precisa de la grieta del oráculo también ha sido motivo de debate. Aunque los arqueólogos han descubierto diversas fisuras en la zona, la identificación de la grieta específica vinculada al oráculo sigue siendo incierta, complicando la comprensión de cómo funcionaba este fenómeno. Otro enigma sin resolver es la naturaleza exacta de la conexión entre la pitonisa y Apolo. ¿Era la sacerdotisa consciente durante sus estados de trance? ¿O era simplemente un vehículo para la divinidad? Las respuestas a estas preguntas se han perdido en la bruma del tiempo.
Además, la ambigüedad inherente a las profecías ha llevado a la persistente pregunta sobre si estas eran, de hecho, predicciones del futuro o simplemente consejos enigmáticos dados en un contexto específico. La interpretación de las palabras de la pitonisa sigue siendo un rompecabezas fascinante. A medida que el poder del oráculo de Delfos disminuía con el tiempo, también se perdían detalles cruciales de su funcionamiento. La caída del santuario y la interrupción de sus rituales contribuyeron a la pérdida de información valiosa sobre este enigma antiguo. En Ecos del Pasado, nos sumergimos en estos misterios sin resolver, buscando respuestas que quizás se oculten en las sombras de la historia. ¿Qué crees que podría revelar el futuro sobre el pasado del oráculo de Delfos? No te pierdas los próximos segmentos mientras continuamos nuestro viaje a través de los enigmas del pasado. Con el tiempo, la influencia del oráculo de Delfos empezó a menguar. La llegada de nuevas creencias y sistemas religiosos, combinada con la decadencia política y económica de la región, contribuyó al declive del santuario. En el año 393 después de Cristo, el emperador romano Teodosio prohibió los cultos paganos, lo que marcó el fin oficial de las actividades en el oráculo de Delfos. El templo fue saqueado y sus riquezas, saqueadas, dejando tras de sí las ruinas silenciosas que vemos hoy. A pesar de su declive, los misterios del oráculo de Delfos persisten en la actualidad. La ubicación de la grieta del oráculo y la verdadera naturaleza de los vapores continúan siendo temas de debate entre arqueólogos y científicos. Modernas investigaciones arqueológicas, tecnologías avanzadas y métodos científicos están arrojando nueva luz sobre el antiguo santuario. Los arqueólogos continúan descubriendo inscripciones y artefactos que ofrecen pistas sobre la vida en Delfos y la operación del oráculo. Además, las teorías sobre la conexión entre los vapores y el éxtasis profético han evolucionado. Algunos científicos sugieren que fenómenos geotérmicos, como grietas en la corteza terrestre, podrían haber liberado gases estimulantes que afectaron la mente de la pitonisa. En Ecos del Pasado, continuaremos siguiendo los rastros de la antigua Grecia, desentrañando los misterios de Delfos y explorando cómo este enclave sagrado ha dejado una marca indeleble en la historia. ¿Qué teoría crees que explica mejor este antiguo misterio? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más viajes fascinantes a través de la historia. Hasta la próxima, exploradores del pasado. Adiós.